México produce en promedio 55.9 millones de toneladas de caña de azúcar por año. Durante el proceso de industrialización se generan 10 millones de toneladas de bagazo. Este subproducto puede ser utilizado como abono, alimento animal, o para la fabricación de papel. Sin embargo, aún pueden acumularse miles de toneladas de rastrojo que se dejan degradar para incorporar al suelo, o utilizarlo como sustrato en viveros. El estado de Veracruz ocupa el primer lugar en la producción de caña de azúcar al aportar a nivel nacional casi el 40% de endulzante que se consume en todo el país. CIAP 2017. En la entidad, los municipios de Pánuco, Tres Valles y Cosamaloapan son los que generan el mayor número de hectáreas sembradas de caña de azúcar. Se siembran 325.724 hectáreas en estas entidades, y esto genera 80 toneladas de bagazo. En la zona de Huatusco, se cultivan 1.041 hectáreas, que produce 78.075 toneladas de caña, por lo que se podría estimar que hay una producción de bagazo de 20.5 toneladas por año. La zona de Huatusco es una zona cafetalera que está infestada por nematodos, y ha sido fuertemente dañada por la roya de café, lo que ha promovido la producción de plantas de café en viveros, que requieren de sustratos ricos en nutrientes y libres de patógenos. Considerando la importancia de la disminución en el uso de plaguicidas de alto costo económico, ecológico y de seguros para la salud humana, es importante buscar nuevas alternativas para la desinfección al hacer el plantel. Lo que genera es infectar las fincas a donde irán esas plantas ya comercializadas o distribuidas. Esto ha generado que en la zona de Huatusco, el problema sea muy fuerte. Producir un sustrato libre de nematodos patógenos, rico en nutrientes y con propágulos eficientes de hongos micorrízicos, a partir de subproductos de caña de azúcar, para su uso en planteles de café. La descomposición es el proceso ecosistémico que permite que los nutrientes de la biomasa se tornen disponibles para ser absorbidos por las plantas o por los microorganismos. Vivanco y Austin 2006. La descomposición depende de tres factores: las condiciones ambientales, temperatura y humedad, la calidad del material vegetal en descomposición, y las características de la comunidad de descomponedores. Swift y otros 1979. Existen leguminosas fijadoras de nitrógeno utilizadas como forrajes, coberteras y arbustos de rápido crecimiento. Las bacterias en simbiosis con una planta hospedante fijan el nitrógeno del aire, es decir, originan compuestos solubles por las plantas, como amoníaco. Las plantas utilizadas en este experimento son: Clitoria ternatea, Mucuna pruriens, Canavalia ensiformis, Crotalaria juncea. Las plantas producen más de 1.700 compuestos orgánicos volátiles, COP, Knudsen y Fersenson, 2006, pero la naturaleza y la función de los COP siguen siendo desconocidas para muchas plantas. Comprender el efecto de los COP de las plantas en los nemátodos del suelo y el agua podría explicar cómo una serie de estrategias de manejo de nemátodos reducen las poblaciones de nemátodos y el daño de las plantas en el campo. Robertson, D.G., Weaver, 1992. La incorporación de cultivos en cobertera, como abono verde, generalmente disminuye la población y daño de nemátodos fitoparásitos así como a otros patógenos de raíces. Wilmeria Dowie, 2000. Los hongos son la asociación simbiótica que se produce entre las hifas de algunos hongos del suelo con las raíces de las plantas superiores. Entre sus efectos beneficiosos están: mayor absorción de elementos poco móviles como fósforo, cobre y zinc, protección contra patógenos, mayor resistencia a la sequía y contribución a la formación de la estructura del suelo. Descripción del sitio de trabajo. El experimento se estableció en el mes de junio de 2018 en la ciudad de Huatusco, que representa una altitud de 1.307 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado y cálido, una temperatura media anual de 18.8 grados centígrados y precipitaciones de 1964 milímetros.
En la figura número 1 se muestra el establecimiento de las camas para los cultivares. Para el establecimiento se utilizó un diseño completamente al azar, con 9 tratamientos y 3 repeticiones. La unidad de muestra fue una cama de 3 m de largo por 1 m de ancho y 30 centímetros de profundidad. Preparación del sustrato. Se introdujo bagazo de caña y suelo sin esterilizar de la comunidad de Chavaxtla en la ciudad de Huatusco, Veracruz, con una relación 3:1, siendo 300 kilogramos de bagazo de caña y 100 kilogramos de suelo. En cada cama se colocó suelo sin esterilizar incorporando el bagazo de caña. Se sembraron 4 variedades de leguminosas: Canavalia, Mucuna, Clitoria y Crotalaria, con y sin micorriza y un testigo absoluto sin planta. Preparación de la semilla. La semilla fue obtenida de la empresa Leguminutre Semillas. Se compró semilla del estado de Guanajuato. Estas semillas fueron previamente remojadas en agua de 1 a 3 horas, posteriormente se sembró en charolas con inóculo. Inoculación micorrítica. Se utilizó el biofertilizante Rizofermic proporcionado por el Laboratorio de Organismos Benéficos de la Facultad de Agronomía UV. El inóculo consta de un consorcio de 12 especies micorríticas. Este biofertilizante se utilizó previamente como sustrato para germinar las semillas de los tratamientos con micorriza. Después de 30 días se trasplantaron las plántulas a las camas en sus respectivos tratamientos. Cosecha y evaluación de la biomasa. Transcurridos los 60 días después de la siembra se realizó la cosecha, en el cual el material vegetal fue pesado en báscula digital y reincorporado al sustrato para su descomposición. Determinación de la actividad microbiana. La actividad microbiológica del suelo se determinó mediante la medida del desprendimiento de dióxido de carbono por la actividad de los microorganismos del suelo durante un periodo de tiempo, en condiciones controladas de humedad y temperatura en el laboratorio. Se colocaron 20 gramos de suelo humedecido entre 50-60% de su capacidad de retención de humedad, capacidad de campo, en frascos con tapa de rosca, hermética, introduciendo un vial con 10 ml de hidróxido de sodio 1 molar. Los frascos cerrados se colocaron en oscuridad a temperatura del laboratorio, 21 más menos 3 grados centígrados. Los viales se repusieron según la programación del experimento a las 72 horas días. Como blanco se utilizó frascos que solo contenían el vial con NaOH. El CO2 desprendido se midió indirectamente por medio de una titulación del exceso de NaOH con ácido clorhídrico 1 molar, precipitando los carbonatos con cloruro de bario 0,05 molar, usando fenolftaleína como indicador. Todas las muestras se analizaron por triplicado. Determinación del porcentaje de colonización. Se utilizó la técnica de clareo y tinción propuesta por Phillips y Ayman, 1970, modificada para raíces leñosas, que consistió en los siguientes pasos. Se separaron las muestras por tratamientos y repeticiones. Las raíces se lavaron con agua sobre un tamiz de tamaño tal que no dejara pasar las raíces, para eliminar todo el suelo adherido. Se seleccionaron las raicillas pequeñas. Se colocaron en un vaso de precipitados al que se agregó al 10%, en cantidad suficiente para cubrirlas, y se expusieron a calor húmedo a baño María, 60.000, para el clareo de las raíces, fueron necesarios 5 clareos para eliminar los pigmentos. Después de cada exposición a baño María el CO se eliminó y las raíces se enjuagaron con agua destilada. Las raíces se cubrieron con H2O2 al 10% y se dejó por 1 min. Se retiró el H2O2 y se enjuagó inmediatamente con agua destilada, con el fin de remover todos los residuos de H2O2. Se retiró el ácido y sin enjuagar se adicionó el colorante azul tripano en lactoglicerol. Se dejó reposar durante 24 horas, tinción, y finalmente, se procedió a hacer los montajes de raicillas en portaobjetos para su observación al microscopio. Resultados. Después de los 60 días se observaron diferencias notorias en el desarrollo de los tratamientos con plantas micorrizadas y no. Actividad microbiana.
Los valores obtenidos a los 30 días, 60 días y 120 días, muestran que las plantas micorrizadas presentaron un mayor impacto en la biomasa microbiana FIC10. A comparación de las no micorríficas donde la crotalaria tiene mayor actividad de microorganismos a los 30 días eso fue decreciendo a la segunda muestra y ya a los 120 días se ve un aumento, en cambio la Canavalia muestra un aumento constante hasta los 120 días, y siendo la mucuna la que mejor respondió a esta variable que tuvo un interesante aumento a los 120 días mostrando que sobrepasa por más del doble a la variedad de Canavalia centímetros. Los resultados obtenidos muestran que el mejor tratamiento para la descomposición de bagazo de caña es la utilización de la planta Mucuna pruriens ya que se obtuvieron los más altos valores de biomasa, porcentaje de colonización, mayor estabilidad en la relación carbono-nitrógeno y la mayor actividad microbiana lo que permitiría promover la descomposición más rápida del sustrato. Estos datos pueden servir como base para cambiar las prácticas de cultivo y mejorar los sustratos para la producción plantas de café en la zona con lo cual obtendremos sustrato suficiente para la producción de plantas de café, en donde se podría estimar una producción de 500 toneladas de sustrato por hectárea, abarcando una densidad de plantas para 125 hectáreas. Los resultados del presente trabajo sientan las bases para el uso de Mucuna pruriens inoculada para la producción de biomasa y una buena relación carbono-nitrógeno. Ahora que sabemos que es posible generar buen sustrato para producción de plantas de café, queda comprobar con los siguientes resultados cuál es el beneficio que obtenemos al utilizar este tipo de plantas, para generar no solo un sustrato rico en nutrientes, sino uno, limpio de nematodos que no genere una propagación de estos en distintos lugares. Después de todo el experimento que buscaba una buena relación carbono-nitrógeno y mayor biomasa, lo que se continuó haciendo fue demostrar que esas plantas tienen efectos nematicidas eficientes, y potencializadas por la micorrización se demostrará que esos sustratos, donde se utilizaron las plantas antes mencionadas, están limpios de nematodos. Para esto se tomaron muestras del suelo de cada variedad utilizadas en el anterior proceso, y se llevó al laboratorio para demostrar el efecto nematicida de las plantas utilizadas junto con la micorrización. Utilizando plantas de tomate pudimos ver cómo las que estaban en sustrato micorrizado estaban más grandes que las que no lo estaban. Y de igual manera se puede ver si hay presencia de nematodos o no. Esto puede ser una alternativa para el uso de nematicidas. Se usaron 3 repeticiones dando un total de 9 tratamientos entre micorrizadas y no micorrizadas. Se realizó el mismo procedimiento que se utilizó con las plantas antes mencionadas, después se llevó al laboratorio donde pudimos hacer el mismo procedimiento de peso fresco, seco y colonización, utilizando las mismas técnicas. Al final pudimos comprobar que las plantas de tomate estaban completamente libres de nematodos, demostrando el poder nematicida de las plantas utilizadas, cuando, al final, se obtuvieron los resultados de cada tratamiento. Se pudo hacer un análisis estadístico, para observar de mejor manera la influencia de la micorrización y el sustrato usado para el crecimiento vegetativo del tomate. Hay similitudes estadísticas en la mayoría, pero unas demostraron tener mayor estímulo a la micorrización que en otras. Pudiendo comprobar cómo las plantas con efectos nematicidas habían sido eficientes al no encontrar ningún rastro de ellos en el sustrato utilizado, ni en las raíces del tomate. Por lo que en conclusión podemos recomendar el uso de estas plantas nematicidas en la limpieza y desinfección de zonas infestadas de nematodos y patógenos. Al mismo tiempo usando el bagazo de caña, podría ser de las mejores alternativas para la propagación de sustratos limpios y eficientes para zonas cañeras. En este trabajo pudimos ver cómo el uso de plantas coberteras fijadoras de nitrógeno, pueden ser usadas para mejorar el suelo. La reincorporación de bagazo de caña al suelo, también se vio reducida a comparación de la reincorporación tradicional. Se comprobó que los suelos infectados por patógenos, pueden ser tratados, y al mismo tiempo reducir costos en insumos para controlar y mejorar el suelo. ¿Qué nos llevamos de esto? Podríamos ir recuperando nuestros suelos con la ayuda de biotecnología.
El uso de esta tecnología está cada vez más avanzada en el campo. Pronto veremos cosas más asombrosas y mejores. El cambio es paulatino y requiere constancia, pero dejará muchos beneficios el reintegrarse a estas tecnologías vivas.